¿Qué pasaría si los zombies fueran reales? ¿Y si lo que vemos en el cine no fuera solo ficción? Científicamente posibles y letales. Hoy desarmamos el mundo de los no muertos, un dato a la vez. Un patógeno capaz de reescribir nuestra biología. El inicio del fin de la civilización tal como la conocemos. El silencio sería el primer síntoma. Las calles, antes vibrantes, se convertirían en cementerios de concreto. Hablamos de un virus real, una mutación agresiva diseñada por la naturaleza o por un error humano. Pero, ¿cómo funcionaría realmente en nuestro organismo? Entremos en la ciencia de lo imposible. Todo comienza a nivel celular. Un virus capaz de alterar la conducta humana desde su núcleo. El virus atacaría el sistema límbico, anulando la razón y potenciando el instinto de agresión extrema. Sin conciencia, sin miedo, sin dolor. Solo una necesidad biológica imparable, alimentarse y propagarse. Pensemos en la rabia. Si este virus mutara para transmitirse por el aire o por una mordida inmediata, infectaría a la población a una velocidad que ningún sistema sanitario podría contener. En la naturaleza ya existe el hongo Cordyceps. Controla el cerebro de insectos, convirtiéndolos en esclavos biológicos. Si un hongo similar diera el salto a los humanos, estaríamos ante un escenario de pesadilla real. El huésped dejaría de existir. El cuerpo sería solo un vehículo para la supervivencia del parásito. La ciencia nos dice que la línea entre la civilización y el caos es más delgada de lo que creemos. El metabolismo se aceleraría. El hambre sería el único motor de un cuerpo que ya debería estar muerto. En un mundo hiperconectado, el paciente cero podría estar en cualquier lugar. Y en horas, en todas partes. Son organismos diseñados para resistir. Condiciones extremas no harían más que fortalecer su letalidad. La infraestructura colapsaría al no haber manos humanas para mantenerla. La oscuridad regresaría. Imaginemos ahora el primer escenario de ataque. El momento exacto donde el orden se convierte en terror. Las ciudades más densamente pobladas caerían primero. Nueva York se convertiría en una trampa mortal. Tokio, con su precisión y orden, no podría contener la marea humana infectada en sus estaciones de metro. Ciudad de México. El tráfico se detendría para siempre. La propagación en estas colmenas humanas sería imparable. Hordas silenciosas emergiendo de la niebla, impulsadas por un único y oscuro propósito biológico. No habría dónde esconderse. El depredador más eficiente de la Tierra seríamos nosotros mismos. Analizamos la historia y la ciencia para entender nuestro lugar en el mundo. Pero a veces, la ciencia da miedo. Zombies, una posibilidad remota, pero científicamente aterradora. Algunos serían lentos, como en los clásicos del cine. Cuerpos en avanzada descomposición con funciones motoras mínimas. Su supervivencia dependería de una economía de energía extrema, moviéndose solo cuando detectan una presa. Otros, impulsados por una rabia viral intensa, correrían como verdaderos depredadores en la cima de la cadena. Niveles masivos de adrenalina y noradrenalina mantendrían al huésped en un estado de agresión y velocidad constante. Pero esta velocidad tendría un precio. La resistencia dependería de la energía que el virus permita consumir del tejido muscular. Un zombi rápido se consumiría a sí mismo en cuestión de días si no encuentra sustento constante. En los mapas de propagación, los focos de infección rápida serían los primeros en colapsar las defensas militares. La resistencia no solo es velocidad, sino la capacidad de seguir avanzando a pesar del daño físico masivo. Al estar las terminaciones nerviosas de dolor desactivadas, el virus obligaría al cuerpo a ignorar heridas fatales. Incluso en los más lentos, la putrefacción sería el único reloj que detendría su marcha de forma natural. El clima jugaría un papel crucial. En ambientes bajo cero, los zombies podrían quedar preservados o congelados. Pero más allá de la velocidad, la verdadera pesadilla reside en las variantes mutadas. Habría casos excepcionales. Habría variantes mutadas por la interacción con otros patógenos o por la respuesta inmunitaria del huésped. Algunas variantes serían físicamente más fuertes, con una hipertrofia muscular causada por la mutación química. Otras desarrollarían una resistencia ósea superior, protegiendo el cerebro, el único punto débil real.
Igual que vemos en universos como The Walking Dead, donde los caminantes se adaptan a su entorno degradado. O en The Last of Us, donde el hongo Cordyceps crea variantes según el tiempo de infección. Científicamente posible. La bioadaptación permitiría que el virus o hongo utilice los recursos del cuerpo para mejorar sus sentidos. Sin vista, algunas variantes podrían desarrollar un oído hipersensible o incluso una forma primitiva de ecolocación. La existencia de estas variantes solo aumenta el caos. Convierte cada encuentro en una lotería mortal. Y pone a prueba los límites de nuestra supervivencia. No estamos luchando contra monstruos, sino contra la biología. En un mundo de variantes, el dato más importante es cuánto tiempo podremos seguir siendo humanos. Desbordados en las primeras horas. Sin protocolos para una infección biológica de esta magnitud. La falta de recursos y el desconocimiento del patógeno convertirían las zonas de cura en focos de propagación. Ejércitos desorganizados ante una amenaza que no entiende de tácticas convencionales ni de rendición. La cadena de mando se rompería. Órdenes contradictorias y deserción masiva acelerarían el caos. Civiles atrapados en sus propios hogares, convertidos en prisiones de concreto por el pánico exterior. Sin suministros, sin información y con el miedo como único guía hacia decisiones desesperadas y erróneas. Evacuaciones mal planificadas que bloquearon las rutas de escape, creando embotellamientos mortales. Barricadas débiles que solo sirvieron para concentrar a la población y facilitar el trabajo del virus. La falta de coordinación haría que la población caiga mucho más rápido de lo que el virus podría infectar por sí solo. Sin electricidad ni internet, el aislamiento psicológico sería el golpe final para la resistencia humana. Hablemos de los lugares que sucumbirían primero. Las megaciudades, nuestras mayores fortalezas, se volverían trampas. Lugares con alta densidad poblacional y escaso control sanitario serían los primeros en caer. Sin excepción. En estas colmenas humanas, el distanciamiento social es una imposibilidad física y biológica. Puertos internacionales. Las arterias del comercio global se convertirían en las vías de entrada de la infección. Un solo contenedor, un solo marinero infectado y una ciudad costera entera estaría sentenciada en horas. Aeropuertos. Los nodos de transporte más eficientes de la historia serían los vectores de propagación definitiva. El virus viajaría a 900 km por hora, saltando de continente en continente antes de que el mundo sepa que está en guerra. Londres, París, Seúl, Sao Paulo. Todas conectadas por la misma red que ahora dicta su destrucción biológica. Esto solo aumenta el caos. La supervivencia ya no es una cuestión de fuerza, sino de inteligencia y rapidez. Sobreviviría quien esté preparado. Quien entienda que el aislamiento es la única vacuna real en los primeros días. Y sobre todo, quien aprenda rápido del caos. La vieja moralidad ya no sirve en el nuevo orden biológico. Solo los más preparados podrían sobrevivir. Cuando las ciudades caen, la inteligencia se convierte en la moneda de cambio. Estrategias inteligentes y refugios seguros. La geografía dictaría quién vive y quién se convierte en parte del problema. Cada hogar se convertiría en una fortaleza. Cada ventana en un puesto de vigilancia. La supervivencia ya no es un derecho, es un logro diario. Pequeños grupos resistirían semanas, meses, algunos años. La logística de la supervivencia sería la ciencia más importante. Agua, combustible, medicamentos. Cada dato cuenta cuando la cadena de suministro global ha dejado de existir. Incluso los más fuertes tendrían que adaptarse constantemente. No solo a los muertos, sino a un mundo sin leyes. Barricadas que crecen cada noche. El ingenio humano florece en los momentos de mayor desesperación biológica. Pero ellos siempre están ahí. Acechando desde la distancia, movidos por un instinto que no conoce el cansancio. La paciencia biológica del virus es infinita. Un solo error, un solo descuido, y el ciclo vuelve a empezar. La cooperación se vuelve vital. La desconfianza es natural, pero el aislamiento total es una sentencia de muerte. Entender al enemigo es la única forma de derrotarlo. La ciencia no se detiene, incluso cuando el mundo sí lo hace. Cada encuentro es una lección.
Cada mutación, un nuevo dato que debemos procesar para seguir siendo humanos. Nada sería como en los videojuegos o las series. No hay puntos de guardado, ni munición infinita. La realidad sería brutal, científica y despiadada. La supervivencia no es una aventura, es una lucha química. Los datos nos dicen que la población caería en un 90% en los primeros 6 meses. La extinción es una posibilidad real. Pero en ese 10% restante reside la esperanza. Aquellos que aprendieron a leer el mundo antes de que se apalara. Hemos analizado la velocidad, las variantes y el colapso. Pero el factor humano es lo que no se puede predecir con datos. Recordamos lo que fuimos para decidir qué seremos en el nuevo mundo. La ciencia nos da los hechos, tú pones la voluntad. Esto es Dato a Dato, donde desarmamos la realidad para entender sus piezas más oscuras y fascinantes. Historias que mezclan ciencia, imaginación y supervivencia. Porque la curiosidad es nuestra mejor herramienta. Síguenos para más historias impactantes. Únete a la comunidad que analiza el mundo, un dato a la vez. ¿Estás preparado para el próximo análisis? La verdad está en los datos. Gracias por acompañarnos en esta trilogía. Dato a Dato. Analizamos la historia, la ciencia y los hechos que cambiaron al mundo. Hasta pronto. Recuerda, la ciencia siempre tiene la última palabra. Desarmamos el mundo, un dato a la vez. Adiós.